La ciencia del valor, Michael Heinrich, capítulo quinto, la arquitectura de la economía política, segunda parte. El plan originario de los 6 libros y la distinción entre capital en general y competencia de múltiples capitales. Marx fue modificando la estructura de su obra de crítica de la economía política. En un primer momento tenía un plan en 6 libros y luego pasó a un proyecto de 3 libros y asumió el concepto de capital en general. Después de 1862 no volvió a hacer mención del plan de los 6 libros ni tampoco del concepto de capital en general. En el plan de los 3 libros se encuentran temas que se habían pensado para los libros posteriores sobre la propiedad de la tierra o el trabajo asalariado. También aparecen en el tomo 3 temas sobre la competencia entre capitales, el crédito y el capital accionario. El hecho de fondo es que Marx abandona el concepto de capital en general. El concepto de capital en general. Este concepto no aparece en el Capital, pero es considerado por algunos autores como el concepto clave para comprender la estructura de la obra. Marx estableció al comienzo de su proyecto una distinción entre capital en general y competencia de muchos capitales, que expresaba una determinada intuición estructural de la sociedad burguesa. En sus análisis de los años 40 se enfocaba en los procesos de mercado y veía en la competencia el mecanismo decisivo para explicar los fenómenos más diversos. Pero en los Grundrisse comienza a tener una concepción diferente. Aquí plantea que la competencia no establece las leyes de la sociedad burguesa, sino que las ejecuta. Es la forma fenoménica en la cual se realiza su necesidad. Marx critica aquí el núcleo central de la filosofía moral de carácter burgués liberal, que había encontrado su expresión clásica en la fábula de las abejas de Mandeville y en la mano invisible de Adam Smith. Marx considera que efectivamente existen intereses de los particulares, pero que su contenido está determinado socialmente. El interés general burgués no se produce como resultado de la persecución de los intereses privados, está presente desde el principio en la estructura. Es una crítica al individualismo del campo teórico de la sociedad burguesa. La competencia pone en acción las leyes internas del capital, las vuelve leyes coercitivas para el capital individual, pero no las inventa. Marx examina el proceso de formación dialéctica de capital, es decir, el proceso por medio del cual una suma simple de valor se transforma en capital y no la formación histórica del capital. Marx examina el capital en su devenir. En este proceso debe hacer una exposición a un nivel de abstracción que no incluya la competencia, pero al mismo tiempo debe comprender todas las determinaciones que aparecen visibles en la competencia. La disolución del capital en general. Algunos temas no permiten dejar por fuera la competencia de muchos capitales. Por ejemplo, al abordar el proceso de circulación, la reproducción simultánea de los elementos materiales del capital y de los medios de subsistencia, implica la consideración del cambio entre diferentes capitales. Otro tema es la tasa media de ganancia, que debería ser expuesta antes de la competencia, es decir, en la sección sobre el capital en general, pero Marx ve que esto no es posible. Al incluir en el tomo 1 la exposición sobre la reproducción del capital social total y luego en el tomo 3 la tasa media de ganancia, se disuelve la vieja concepción del capital en general. Se va conformando una nueva estructura a medida que la distinción entre capital social total y capital individual adquiere una importancia mayor.
La estructura del capital. Menciona Heinrich que es necesario precisar cuál es el criterio estructurante de la obra en su versión final para determinar si el concepto de capital en general está en la base o fue dejado de lado. Para Heinrich, la reorganización realizada por Marx dejó por fuera el concepto de capital en general. Esto se debe a que la abstracción del movimiento de muchos capitales no permitía desarrollar todas las determinaciones de forma para pasar de la generalidad al movimiento real. Además, se hizo necesario examinar las relaciones entre el capital individual y el capital social total. Marx trata tanto el capital individual como el capital social a diferentes niveles de abstracción: el proceso de producción inmediato, el proceso de circulación y el proceso total. En el primer libro de El Capital se considera en primer lugar el capital individual a nivel del proceso de producción inmediato, abstrayendo de la interacción con otros capitales. Pero en el capítulo 23 inicia el estudio de la constitución del capital social completo. En el libro segundo, en las dos primeras secciones, se analizan el ciclo y la rotación de los capitales individuales, pero en la tercera sección se muestra que los capitales están interrelacionados, se condicionan mutuamente y no son una simple suma de capitales. Se requiere una cierta proporción de valor y una cierta proporción material. En el tercer tomo, Marx expone inicialmente la transformación del plusvalor en ganancia como proceso del capital individual que en conjunto constituyen el capital social total, generando una tasa general de ganancia. Pero ahora el proceso no es sólo de entrelazamiento, sino de competencia, como un mecanismo específico de socialización que hace de los capitales individuales partes homogéneas del capital social total. Marx mantiene la distinción entre leyes inmanentes del capital y movimiento real o efectivo, que identifica con los muchos capitales. La exposición de las leyes inmanentes del capital debía, por tanto, tener lugar en abstracción de las relaciones que tienen que ver con los múltiples capitales. Pero Marx se da cuenta de que esto no es posible. Aunque afirma que el movimiento real de la competencia no es parte de su plan, dado que le interesa la organización interna del modo de producción capitalista en su media ideal, pero hay problemas notables, especialmente en el tercer libro. En los temas de la teoría de la crisis relacionada con la caída de la tasa de ganancia o del crédito, parece que sobrepasó los límites del movimiento efectivo de la competencia. Además, Engels omitió en su edición algunas observaciones de método hechas por Marx que pueden afectar su interpretación.